Palabra nueva, dígalo conmigo, emor. Significa diles. Emor significa diles. Emor significa diles. Pero hay algo interesante con el emor y por supuesto que no puedo entrar a los detalles, ni mucho menos tampoco soy ni mucho menos un experto en el lenguaje, por lo tanto solo trato de enseñar lo que yo trato de aprender. Pero en el original hebreo la palabra emor tiene algunas indicaciones especiales según la pronunciación que nosotros le demos. Cuando habla de diles nos está hablando de hablar. Por eso si ustedes notan el capítulo 21 y los capítulos siguientes, 21, capítulo 22, capítulo 23 y verso 24, si usted lo nota, permítame decirlo, Jehová dijo a Moisés, dijo, habla, diles, emor. Dice, capítulo 22, Jehová dijo a Moisés diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, capítulo 23, habló Jehová a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel, capítulo 24, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel. Si usted observa todos estos capítulos que tenemos en el texto de Levítico 21 en adelante, vamos a notar la repetición de la palabra diles, habla, diles, habla, diles, diles, diles. Diga conmigo, emor. Entonces, en este texto él enfoca la importancia de decir, pero el emor, si se expresa como, dígalo conmigo, lemor, y no es una palabra francesa, yo cuando la escuché pensé que era el francés, lemor, en francés es lemois, lemor, diga conmigo, lemor. Lemor significa bondad. ¿Qué significa lemor? ¿Qué significa emor? ¿Qué significa lemor? Bondad, muy bien. Y si se dice Vayomer, significa misericordia, significa rigor, significa justicia. Vamos a repetir las tres porque necesito que estos tres conceptos estén muy claros para lo que significa el parashá de hoy. A ver, vamos a repetirlos. Emor significa diles, habla. Lemor significa bondad, muy bien. Y Vayemor significa rigor. Ahora, es interesante ver este dato, esto es un dato estadístico. En la Torá, la palabra lemor aparece escrita 7,000 veces. En 7,000 ocasiones aparece escrita la palabra emor, lemor, bondad. Y solamente en 3,000 ocasiones aparece escrita la palabra boyemor, solamente 3,000. Ahora, esto es muy interesante. ¿Y por qué digo que es un dato estadístico? Porque esto significa proporcionalmente, haciendo un porcentaje, estoy hablando matemáticamente, las matemáticas, el porcentaje aritmético nos muestra que si el día tiene 24 horas, de las 24 horas, 21 horas del día, Dios Todopoderoso nos habla de bondad. Atención a esto. De 24 horas del día, Dios nos habla durante 21 horas en su trono celestial, habla de bondad. Amén. Pero hay 3 horas de la jornada, es decir, estas 21 horas del día corresponden a las 7,000 palabras escritas en la Torá que significan bondad. ¿Me están entendiendo la proporción? Ahora, las 3 horas siguientes son las 3 horas para la siguiente palabra, boyemor, que significa rigor o justicia. La pregunta es, ¿cuántos estamos preparados para ir a la presencia del Señor y que cuando lleguemos a la presencia del Señor logremos entrar en las 21 horas? Es decir, en la bondad de Dios, en la gracia de Dios. Porque si entramos en las 3 horas siguientes, entramos en el rigor de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dice que no hay nada más difícil que estar en las manos de un Dios vivo. Dice, no hay nada más horrendo que estar en las manos del Dios vivo. ¿Dónde lo dice? Lo dice en las 3 horas de rigor. Entonces, por favor, mano derecha, arriba levante su mano derecha. Diga, en mi mano derecha está la bondad. Y en mi mano izquierda está el rigor. Por eso cuando el Señor nos bendice e imponemos manos, la mano derecha con bondad, la mano izquierda es la mano de la justicia, es la mano del rigor. Amén. Ahora, preste atención a algo también muy interesante.
Cuando hablamos de bondad y de rigor, es muy importante que el 70% de la palabra bondad tiene que ver con la mano derecha, mientras que el 30% restante tiene que ver con la mano izquierda, que significa rigor. Pero atención, ¿cuántos de nosotros trabajamos inversamente? ¿Cuántos de nosotros somos mano dura? No me simpatiza, no me cae bien, no me saluda, no lo saludo, no lo trato, no me trata. Lo mastico pero no lo paso. Trabajamos con mano izquierda, con rigor. Y esto que estoy mencionando, repito en la introducción del tema, es porque necesito que tengamos claridad que como hijos de Dios nosotros debemos permanecer en tiempo de bondad en todo momento. Diga conmigo, misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Que tienes una dificultad con alguien, misericordia. Que con alguien tienes una dificultad tan seria y tan grave que no soportas a esa persona, bondad, hermano, misericordia. Porque el Señor tiene todo el tiempo para la bondad. El tiempo de Dios es eterno. La bondad, la bondad. ¿Y qué nos identifica como hijos de Dios? Dígalo conmigo, la misericordia, la bondad. Ahora bien, ¿qué significa amor? Diles. Muy bien. Levítico capítulo 26, por favor vaya conmigo a capítulo 26. Observen lo que está pasando en capítulo 21. Lean los títulos, por favor. Vamos a ir en orden. Capítulo 21 dice, santidad de los sacerdotes. Emor. Y permítame solo mencionar esto. Jehová es Jehová, Yeshua, el Eterno. Amén. Observe que si lo transferimos de esta manera, dice en el capítulo 21, ya vamos al 26. Capítulo 21, verso 1 dice, Yeshua, es decir, tradúzcalo, eterno. Tradúzcalo, eterno significa bondad. Tradúzcalo de la siguiente manera. Bondad dijo a Moisés, Emor a los sacerdotes hijos de Aarón, Emor que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Si lo traducimos todo junto, vemos que aquí la palabra es, diles de mi bondad. Diles de mi bondad. ¿Usted está entendiendo lo que estoy tratando de hacer? Comparar estas palabras. Dios eterno es Dios de bondad. Y Dios de bondad le dice a los sacerdotes, le dice a Aarón, dile a los hijos que no se contaminen. Capítulo 22 dice, santidad de las ofrendas, porque aquí hay algo interesante. Cuando nosotros en el capítulo 21 vemos que Yeshua le habla a los sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes? Los levitas, los levitas son los sacerdotes, muy bien. Pero ¿quiénes son los sacerdotes? Si el mensaje de hoy es capítulo 21 a los sacerdotes, ¿a quién va dirigido el tema? ¿Perdón? ¿A los varones? ¿A los sacerdotes? ¿A los llamados? ¿A los escogidos? Observen que cuando leemos el capítulo 21 pareciera ser que el texto está dirigido al pastor, al sacerdote de la casa. Amén. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que todos nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, sacerdotes, toda la iglesia. No es un tema dirigido al pastor, claro, por supuesto el pastor de la iglesia es la cabeza visible de la iglesia, pero todos aquí juntos somos, dígalo conmigo, somos sacerdotes en la casa del Señor. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos y hemos sido seleccionados para un propósito. En el capítulo 22 nos habla de la santidad de las ofrendas y solo lo voy a mencionar. ¿Por qué es tan importante cuando él dice emor de las ofrendas? Porque cuando nosotros presentamos ofrenda al Señor, presentamos la ofrenda de Caín o presentamos la ofrenda de Abel. ¿Están conmigo? ¿Cuál es la ofrenda que tú tienes para el Señor? Saben, es muy difícil que la pastora Pili se coloque aquí al frente y diga, iglesia, solicito una ofrenda, porque es pedir ofrenda. Amén. Y si leemos todo el capítulo 22, nos daremos cuenta que la palabra no nos enseña que estemos pidiendo ofrendas. ¿Por qué? Porque la ofrenda es algo que Dios pone en tu corazón y que tú entregas en agradecimiento a Dios por la bondad que Dios tiene para contigo. Y si eso es así, nosotros deberíamos estar presentando ofrendas al Señor permanentemente.
Es decir, la ofrenda no puede ser una ofrenda coaccionada, una ofrenda programada. Debería ser una ofrenda, debe ser la ofrenda totalmente voluntaria. Miren en un ejemplo las ofrendas que nosotros damos a la iglesia. Pastor, tengo una silla en la casa que ya no necesito, está un poquito rota, pero de pronto en la iglesia sirve. Yo se la quiero donar. Y esas son las ofrendas que acostumbramos a darle a Dios. O sea, no estoy hablando del edificio localmente, ¿me está entendiendo? Estoy hablando que cuando le damos ofrenda a Dios, le damos lo que no sirve. Lo que a mí me estorba, se lo ofrendo a Dios. ¿Están conmigo? Y el capítulo 22 de Levítico dice: Emor, dile a los sacerdotes, dile a la iglesia que cuando presentes ofrenda, presentes una ofrenda en bondad y en agradecimiento y no en obligación o por necesidad. ¿Me están entendiendo esto? Entonces, cuando tú presentas ofrenda con el Señor, tú traes una ofrenda a la casa del Señor, no porque la pastora Pili diga: hermanos, la próxima semana tenemos la ofrenda al Banco Alimentos. Tengo que enviar un mensaje de texto: hermanos, la ofrenda al Banco Alimentos, por favor. En Venezuela están sufriendo mucho, la gente está muriendo de hambre y necesitamos la ofrenda. Realmente, yo se lo digo con todo respeto, se lo digo a mi esposa: Pili, por favor, mami, no coloques esos mensajes. A mí en lo personal me incomodan. ¿Por qué? Porque es que la ofrenda es una cosa que tú le das a Dios y que Dios está contigo conociendo tu corazón, porque tú das la ofrenda que brota de tu corazón y tú le dices: Dios, con todo mi corazón te doy, Señor, en agradecimiento por mi vida, por mi familia, por mi hogar, por mi economía, por mi salud, por lo que haces a diario conmigo. Yo te doy ofrenda de lo que tú tienes para mí. Vamos bien, Levítico 23, no vamos a leer todo Levítico 22 ni 21, 23. Levítico 23 creo que ya todos lo conocemos. Y es un texto maravilloso. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles, diga Emor, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y allí están. ¿Cuántas fiestas solemnes tenemos? 7. Muy bien, 7. ¿Durante cuántos días se produce la creación? Durante 7 días, 7 celebraciones, 7 fiestas, todo representa 7. 7 significa plenitud, la plenitud de Dios. Y en este texto hablamos de las fiestas solemnes y ya las hemos seleccionado, ya las hemos leído, ya las conocemos. No las voy a repetir ahora todas, porque ya sobre esto hemos venido trabajando. Capítulo 24 dice: aceite para las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y aquí nos habla sobre todo lo que significa la importancia, dígalo conmigo: que no falte el aceite en mi casa, que no falte el aceite en mi casa, que no falte el aceite en mi casa. Dígalo: Señor, que no falte el aceite en mi casa. Gracias, una hermana por lo menos está aquí presente. Amén, hermana, muchas gracias. Luego dice: el pan de la propiciación. Y si leemos hablando del pan de propiciación, nos encontramos que no hay 7 panes de propiciación, sino nos dice que son 12 panes de propiciación. ¿Por qué 12 y no 7? Todo es 7. ¿Por qué 12? Diga conmigo: porque tenemos 12 tribus de Israel. Y en los panes de propiciación están celebrándose o se conmemoran o se asemeja a las 12 tribus de Israel. Hasta allí, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos con sus gráficas, preste atención a las gráficas. Levítico 26, ahora sí lo tenemos, capítulo 1, verso 24, ¿lo tienen? Levítico capítulo 26, verso 1, verso 21, 1 al 24, ya lo habíamos leído. Ahora, Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Dígalo conmigo: tu palabra es verdad. Dígalo más fuerte: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Ahora dígalo conmigo: conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. ¿Cuál es la verdad?, le preguntó Pilato a Jesús. Le pregunta: ¿cuál es la verdad? Y él le contesta: yo soy la verdad. Yo soy Adonai, el gran yo soy.
Yeshua, yo soy la verdad. Entonces, si yo conozco la verdad, seré verdaderamente libre. Seréis mis discípulos y seréis verdaderamente libres. Pero ¿a quién necesito conocer? A la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Qué es la palabra? Yo soy la palabra. ¿Qué es la verdad? La Torá. ¿Qué es la Torá? Yo soy la Torá. ¿Están conmigo? Miren qué precioso esto. Ahora, Yeshua nos mostró este sacerdocio espiritual que debe ser restaurado. El sacerdocio y todo el libro de Levítico es un libro legal, es una constitución de normas y decretos que debemos cumplir. Pero vamos a ver hoy, y lo vamos a ver muy rápido, usted tome nota por favor, cuáles son las 10 causas principales que nos descalifican para ser sacerdotes o para pertenecer al cuerpo de Cristo y a la santidad del Señor. Vamos a analizar estos 10 aspectos. Estos 10 aspectos, como las 10 plagas en Egipto, tienen que ver con nuestra vida y están representados en todo lo que hace. Vamos a analizar las causas por las cuales un cohen, un coanín, un sacerdote, aunque nunca deja de ser cohen, se encuentra inhabilitado para llevar a cabo el oficio de la santidad. Servir a Dios, dígalo conmigo, servir a Dios. Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte, mi casa y yo serviremos al Señor. Gracias. A ver, ánimo muchachos, ánimo que ganaremos el partido. ¿Cómo es? Vamos a decirlo más fuerte. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así es que Levítico capítulo 21, verso 18 dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Preste atención, esto es extremadamente delicado porque Levítico nos habla de cuáles son las condiciones o los requerimientos para que un sacerdote pueda ejercer la función de sacerdote. Entonces todos decimos, sí, todos somos sacerdotes, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Pero un momentico, para que usted pueda decir eso, no puede cumplir o no puede tener ninguno de estos 10 aspectos que lo descalifican. Es como si usted va a prestar el servicio militar. Yo no sé en mi país, hablo de mi historia, si ustedes prestaron servicio militar en sus países, no sé cómo lo seleccionan. Lo seleccionan por estatura, lo seleccionan por estudio, lo seleccionan por estado físico. Pero yo recuerdo que en mi país una de las cosas por la que seleccionan o no a una persona candidato a prestar servicio militar es hacer este ejercicio, colocarse en punta de pies. Desnudan al joven, un grupo de militares, completamente la persona pasa desnudo, lo colocan en un punto allí y la persona solo tiene que hacer este ejercicio. Y el médico examina y solo con este ejercicio dice usted no es apto o usted sí es apto. No sé, es una cosa que tiene que ver con las venas, una cosa por ahí, no sé. La cosa es que yo hice así y me dijo, pase, usted puede. Pero llegué a la segunda selección y me dijo, un momentico, siéntese ahí, stand by, one moment please. Y dije, ¿qué pasó? A mí ya me aprobaron. Digo, no, espere un momentico. Y pasaban otros y pasaban y pasaban y a mí me dejaron allí a lo último ahí. Y dije, ¿pero qué pasa? Yo quiero ir, yo quiero ir. No, usted ya puede pasar, le van a dar su libreta de inmediato. Dijo, no, yo quiero prestar servicio militar. Dije, no, pero ¿cómo se le ocurre? Le estamos diciendo que se puede ir para su casa. Ya se la vamos a entregar. Le dije, no, yo quiero ir. Me dijo, quédese ahí, que no puede pasar. En un descuido del oficial, me pasé y me subí a un bus. Y por allá fui a parar a 4 o 5 horas de viaje a otra ciudad. Cuando llegué a esa ciudad contaron a todos los soldados que habían llegado. 50. Eran 50 y habían 51. Dijo el oficial, capitán dijo, sobra uno. Fórmense en línea. Orden de estatura. Cuando llegaron al final habían 2. Otro muchacho de nombre Roberto y yo. Los 2 Roberto, estábamos ahí. Dijo, uno de los 2 sobra. Y yo le dije, vaya usted hermano porque yo me quedo. Y él me dijo, yo me quedo también, yo vine a quedarme. Pero es que uno de los 2 sobra. Dijo, uno de los 2 sobra, estatura. ¿Me están entendiendo? Esto lo menciono porque más adelante, hasta en eso el sacerdocio exige. ¿Quién es o no sacerdote? Hasta en la estatura. Voy mirando, ustedes todos me miran a mí. ¿Por qué no dicen, me estoy mirando a mí mismo? Es que todos miran para adelante y se ríen. Bondad, diga conmigo, misericordia. Señor, mírame, déjame mirarme a mí mismo. Déjame reírme de mí mismo. ¿Por qué todos me miran y se ríen? No, ríanse de ustedes también. Número 1.
El primer defecto para ser ministro es que sea ciego. ¿Alguien aquí ciego? No, todos dicen, no, yo veo perfectamente aquí con un 3.0, pero veo. No estamos hablando de la ceguera física. ¿Qué dice? Que no tiene visión clara. ¿Cuántos de ustedes hoy en esta nación, después de 10 o 20 años en este país, aún todavía no tienen la visión, el por qué están en este país? Eso significa, yo le pregunto a muchas personas, ¿y qué haces tú en este país? No, hermano, este país, hermano, 20 años y esto es cada día peor, las cosas más difíciles. Yo mejor como que me regreso al rancho. Es que yo era allá, yo tenía, yo era. No tienes visión, dígalo conmigo, estás ciego. ¿Me están entendiendo a dónde vamos? ¿Me están entendiendo cuál es la ceguera a la que yo me refiero? Una persona que no tiene visión, una persona que no sabe hacia dónde va, una persona que no tiene propósito definido, es una persona que está ciega, camina porque ve caminar, respira porque tiene que respirar, pero es una persona que no tiene ninguna visión determinada en su vida. ¿Cuál es tu visión en este país? Trabajar, hermano. Eso no es visión. Estás ciego. Comer y dormir, estás ciego. Eso no es visión. La visión determina hacia dónde tú vas. Por lo tanto, esto significa que tienes un velo frente a tus ojos y un sacerdote debe tener la dirección, el discernimiento para saber exactamente cómo juzgar, cómo enseñar y cómo determinar la santidad en el pueblo, en la casa de Dios. ¿Está conmigo? Habló a los sacerdotes en sus hogares, a cada varón. Nosotros nos presumimos de decir, soy el sacerdote de hogar. Yo soy el sacerdote del hogar cuando mi esposa me da permiso. Yo soy el sacerdote de hogar cuando ella me permite hacer algunas cosas. Tú no eres el sacerdote de hogar, estás ciego. Un sacerdote de hogar no es el que manda, un sacerdote de hogar no es el que grita, un sacerdote de hogar no es el que ofende. Un sacerdote de hogar es el que es líder y tiene una visión hacia dónde encamina a su hijo, su familia, su matrimonio, su hogar. ¿Están conmigo? Vamos bien. Primer caso o primer defecto. ¿Algún ciego acá? No me conteste. El primer defecto para ministrar, repito, es ser ciego. ¿Qué dice la palabra al respecto? Marcos capítulo 8, verso 25 dice, entonces Jesús puso otra vez las manos sobre los ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Diga conmigo, abrió su visión. ¿Hasta aquí todos estamos bien? ¿Alguien necesita que hoy Dios abra su visión? ¿Alguien aquí hoy puede decir, Señor, necesito que abras mi visión? Yo creo que todos deberíamos con nuestra mano levantada decirle, Señor, abre mi visión. Yo no puedo seguir igual la vida rodando y rodando y rodando, como decía por la canción, rodar y rodar y rodar. Tú no puedes seguir más, porque saben, los años pasan, los años pasan. Hace unos momentos el hermano Javier me dijo, yo no sé si es que me estoy haciendo viejo, pero ese viaje se me hizo eterno. Sí, hermano, nos estamos haciendo viejos, porque un día fuimos jóvenes, pero hoy estamos en otra edad. Nos estamos haciendo viejos, pero hacernos viejos no significa que perdamos el rumbo. Hacernos viejos no significa que no tengamos dirección, porque el Señor viene hoy y nos coloca manos y nos dice, abro tu visión. Y aunque sean 99 años después, dice la palabra que Abraham engendró a su esposa y dio a luz un hijo. Amén. O sea, esto no es un asunto de años, esto es un asunto de visión. Número dos. El segundo defecto para ministrar, para que un sacerdote sea sacerdote y ministre, es que no puede ser cojo. ¿Algún cojo aquí? ¿Algún cojo? Entonces todos pensamos, cuando hablamos de cojos, pensamos en la persona, y conozco, y lo digo con respeto, hermanos ministros o no, levitas o no, que tienen cojera física por algún defecto natural, físico, accidente. Hay en la República Dominicana, tal vez ustedes lo pueden haber visto en algunas páginas y Facebook y esto, hay un pastor en República Dominicana que lo que tiene de pierna, o sea, no tiene pierna ni muslo, tiene sus pies pegados al cuerpo, no sé si lo han visto.
Él se arrastra prácticamente. Limpia su iglesia, limpia el jardín y predica los domingos desde su altar en esa condición. Y si nosotros miramos esta palabra y dice no puede ser cojo o lisiado, pareciera ser que la condición de ese hombre no es la correcta. ¿Por qué? Porque Levítico lo que nos dice es que el sacerdote es imagen y semejanza de Dios. ¿Están conmigo? Y si yo soy sacerdote, real sacerdocio, y soy imagen y semejanza de Dios, eso significa que mi imagen, mi presentación, mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi testimonio habla ¿de quién? De Dios en mí. ¿Está conmigo? Dice, no puede ser cojo o lisiado, es aquel. ¿Quién es un cojo o lisiado? Es aquel que vacila, hombre de doble ánimo, que claudica fácilmente. Permítame colocar un ejemplo. Tenía esa costumbre, la he ido corrigiendo, no es una cosa que se corrija de la noche a la mañana. Es tratar de hacerlo bien, es tratar de hacerlo correcto. ¿Está conmigo? ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la palabra? Es tratar de corregir en lo que fallamos, y corregir significa ir mejorando, buscando la perfección. ¿De quién? Del Padre. Entonces, si yo soy fiel en lo poco, ¿qué dice la palabra? En lo mucho el Señor nos pone, nos da, ¿me explico? Entonces, teníamos esta costumbre, sacerdote de hogar, 20 años atrás, 25 años. Organizábamos una salida, familia, Camilo, Sebastián, bebés, pequeñitos. Salíamos, ya teníamos incluso los tiquetes, los pasajes, y íbamos un fin de semana, unas vacaciones a las islas de San Andrés y Providencia. Ya estábamos con tiquetes, hotel, todo preparado, y casi para salir al aeropuerto yo le decía a Pili, ¿será que vamos? ¿Tú qué crees? ¿O lo dejamos para después? ¿Por qué no cancelamos el viaje? Es que, yo no sé, como que, ¿no les ha pasado? ¿A ustedes no les pasa? Gloria a Dios, qué bendición, ustedes son tan perfectos. Que tienes algo en mente y cuando ya estás por realizarlo, de pronto dices, pensándolo bien, mejor no lo hago. ¿No les ha pasado? Todos los días nos pasa. Usted no sabe cuántos deseos yo he tenido de pintar este salón, pero me aguanto los deseos. ¿Me están entendiendo? Es una persona de doble ánimo, tiene tan buena intención de hacer algo, pero mejor prefiere como que no hacerlo. Un sacerdote cojo o lisiado es aquel de doble ánimo que claudica rápidamente ante el deseo de querer hacer algo. ¿Cuántos de ustedes han proyectado hacer algo? Yo sé que muchos de ustedes han proyectado empresa, muchos de ustedes han proyectado viajes, muchos de ustedes han empezado negocios y claudican en muy poco tiempo porque las expectativas no se cumplieron conforme ustedes creían que se iban a cumplir. Y los negocios y las actividades profesionales, ¿cómo se logran? Dice la palabra, la enseñanza dice, lo vimos hace unos días, que Thomas Edison, por más de 300 o 2000 ocasiones, tratando de hacer la bombilla, fracasó. Pero un día lo logró, después de muchos intentos. Y alguien le dijo, pero es que cometer 2000 equivocaciones, eso es impresionante. ¿Cómo usted logró hacer eso? Dijo, no cometí 2000 equivocaciones. Cometí 2000 experiencias que me permitieron alcanzar un bombillo. ¿Usted me está entendiendo? O sea que cuando usted cree que está fallando en una actividad, no claudique en ella, porque si algo sale mal, significa que algo está aprendiendo nuevo. Amén. Dígalo conmigo, no soy cojo ni lisiado. ¿Qué nos dice la palabra? Juan capítulo 5, verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, dígalo, Emor, le dijo, Emor, dile, levántate, toma tu lecho y anda. Y él al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Wow, qué texto tan maravilloso. Porque en el mismo día de reposo el Señor sanó. Dígalo conmigo, en el día de reposo el Señor sana. El tercer impedimento para ministrar es una persona que tenga su rostro desfigurado. Rostro desfigurado significa aquí hipócrita, de rostro no firme, que no enseña la Torá, sino que enseña como tal mandamientos de hombre y tradiciones.
No quiero ni siquiera detenerme acá porque creo que es suficiente lo que la enseñanza nos dice. ¿Cuántas instituciones hoy tenemos y hombres y ministros enseñando conceptos personales, enseñando doctrinas de hombres totalmente apartados del principio de la palabra a través de filosofías de hombres o de humanidades humanas, humanidades de hombre, y no nos enseñan legítimamente lo que la palabra dice? Este es un tema impresionante. Por lo tanto, rostro desfigurado significa cuando nosotros tenemos nuestra propia doctrina o nuestra propia enseñanza. Número 4. El cuarto impedimento para ministrar es la extremidad muy larga. Extremidades muy largas de carácter deformatorio en su concepción de sí mismo y de los demás, de sobrevaloración de su propia persona, arrogante sobre todo en toda situación. ¿Alguien aquí tiene ese mal? Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. El único que tiene derecho a decir yo es ¿quién? El Padre. Y si me preguntan quién me envía, dígales yo soy, yo envío. Ve y diles que soy yo, el único yo es Él. Pero lastimosamente en la tierra tenemos tantos yo. Es que yo sé, es que yo manejo, es que yo hablo, es que yo hago, es que yo tengo, es que yo soy, es que yo. Necesitamos quitarnos esas extremidades largas que tenemos de presumirnos de ser más que los demás e ignorar la bendición de otra persona. Yo no sé si alguien está por aquí en esa condición. Y el caso contrario, extremidades cortas, que se sienten tan poca cosa, que se sienten tan ínfimos, que se sienten tan pequeños, que se sienten tan yo no puedo, que se sienten tan yo no soy, que es todo lo contrario. Unos porque su ego es tan grande y otros porque su personalidad es tan ínfima y tan diminuta y se sienten tan poca cosa respecto de los demás. Amén. Mateo capítulo 9, verso 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dígalo conmigo: Emor, levántate. Por favor, dígalo más fuerte: Emor, levántate, diles. Aquí hay algo muy interesante con la palabra diles. Fíjense cómo el Señor dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios: sea la luz. Y dijo Dios: sean las lumbreras. Y dijo Dios: diles. La palabra diles, diga Emor. Pero observen que aquí hay algo muy interesante. El Señor dice: vayan y prediquen la palabra, vaya y dígales, vaya y Emor, dígales. Pero resulta que también en la palabra Emor hay que tener una precaución en algo. Permítame regresar a una palabra que quiero que aprendamos hoy. No está en el texto, solo la voy a mencionar porque yo la tengo acá en mis notas. Esta palabra me impresionó, el hermano Isaías seguramente sí la conoce. Canio ebur. ¿La conoces, hermano Isaías? Esta palabra, caniebur, significa no hables más de lo que tienes que hablar. Es decir, no more emor. No more emor. No hables más de lo que preguntan. Y aquí las compañías de seguro, ¿verdad, hermano Luis? Usted ahora que tiene experiencia con eso sabe que le preguntan. Y entonces, ¿y cómo fue? No, pues que yo salí corriendo y entonces imagínense que los zapatos los tenía sueltos. No le preguntó eso. Entonces, no, negado, no se puede. ¿Me están entendiendo? Emor, diga conmigo, no hables más de lo que tienes que hablar. Entonces, cuando la palabra dice diles, Emor, diles, la palabra nos está diciendo, algunos dicen más de lo que tienen que decir, es decir, tienen la lengua larga. Hay un dicho popular por ahí que dice, ¿cómo? Que barren todo el barrio, porque la lengua es tan larga que barren el barrio, y la Biblia dice, no hables más de lo que tienes que hablar. La palabra, repito, se llama kainebur. No hables más de lo que tengas que hablar. ¿Vamos bien? Quinto asunto, quinto impedimento para que se ministre como un sacerdote: pie quebrado o mano quebrada. ¿Alguien aquí con pie quebrado o mano quebrada? Espero que no. Dice, con pie o mano quebrada,
será totalmente inhabilitado para servir porque sus características le dan falta de carácter apto para el servicio por falta de humanidad y falta de integridad. Diga conmigo aquí la palabra integridad. Diga integridad es bondad. ¿Sabía usted eso? Integridad significa bondad. Ahora, quinto mandamiento. Bueno, vamos a la cita. Marcos capítulo 3, verso 5. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió su mano y quedó sana. Alguien hoy necesita decirle: Señor, extiende tu mano sobre mi vida y todo impedimento que tenga para ministrar en mi pie quebrado, en mi mano quebrada, sánalo, restáuralo completamente. Amén. Y aquí nos habla de una persona que tiene falta de carácter para el servicio y necesita tener ese don maravilloso de la humildad. ¿Sabe qué es lo más hermoso que el Señor nos enseña en su palabra en medio de todas las bendiciones de la palabra? La humildad del Señor. ¿Y qué nos debe identificar como hijos de Dios? Dígalo conmigo: humildad. Humildad. Número 6. Para ministrar, el impedimento número 6 es ser jorobado. ¿Aquí algún jorobado? ¿Sabes a mí que me enseñaron hace muchos años alguna vez? Que ver un jorobado era buena suerte. ¿En sus países no lo enseñaron? No, en sus países, sí, hermana, ¿sí lo conocías? Ver un jorobado, decía: mire, cuando usted ve un jorobado, buena suerte, le va a llegar una bendición. Y entonces uno iba por todas las... Y donde usted veía un jorobado por ahí, decía: hay un jorobado, algo va a pasar. Imagínense. ¿Por qué el mundo tiene que atarse a las costumbres del mundo? Cuando la palabra nos dice que uno de los requerimientos para no ser ministro y para dar la palabra es ser jorobado. Y aquí nos habla espiritualmente y dice: es alguien que no es capaz de poner su mirada en las cosas de arriba, sino que vive permanentemente con sus 5 sentidos en las cosas terrenales. ¿Habrá alguien por aquí pensando en esto? Saben, yo me pregunto cuántas familias han pasado por esta circunstancia de deportación. No solamente él y ella y los niños quedan en este país, en el aire, en stand-by, en un proceso. ¿Y qué sucede con todas las pertenencias? ¿Qué sucede con todas las pertenencias? La mayoría de gentes que salen en esa condición pierden todo lo que tienen. Sus autos, sus casas, sus propiedades, sus comodidades, todo lo pierden. Jorobados, diga conmigo, jorobados. ¿Cuán jorobados estamos nosotros? ¿Cuán jorobado te sientes? ¿Cuán jorobado? Mi carro, mi casa, mis muebles, mis joyas, mi dinero, mi ropa, lo mío, es mío, mío, mío. ¿Por qué? Porque vivimos todo el tiempo mirando lo terrenal y no tenemos la oportunidad de mirar hacia arriba y ver lo sobrenatural. Entonces nosotros esperamos que las bendiciones vengan de lo terrenal, pero nunca llegarán, porque las bendiciones solamente vendrán cuando tus ojos estén puestos en lo sobrenatural. Diga conmigo: me quito toda enfermedad de jorobado hoy y levanto mis ojos para ver las bendiciones de mi Padre sobre mi familia. Emor, dígalo por favor, iglesia. Creo que lo hemos repetido 1001 vez en esta casa, pero estoy completamente seguro que para los hijos de Dios, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. No más joroba sobre nuestra vida, sobre nuestra meta, sobre nuestra visión. Número 7, enano espiritual. Perdón. No leí la cita, gracias. Lucas capítulo 13, verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, enjorobada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de toda enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué precioso texto. Gracias por recordármelo. Dígalo conmigo: Señor, coloca tus manos sobre mi joroba y permíteme enderezarme, Señor, para ver la plenitud de lo que tú tienes para mí. Gracias, Dios. Número 7, impedimentos para ministrar. Número 7, ser enano. ¿Alguien se siente enano aquí? ¿Alguien se siente enano aquí? Enano espiritual es alguien que nunca alcanza la madurez propuesta al servicio de Yahweh.
que siempre está aprendiendo y nunca pone por obra lo que aprende y no profundiza en la Torá. Mira, hermanos, esto es extraordinario. Hay un dicho, hermano Isaías, tal vez tú lo conoces, que dice que si una persona pasa 1 hora escuchando o estudiando Torá, sus pecados le son perdonados. Qué interesante. Entonces usted va a decir, wow, voy a estudiar unas 2 horas cada semana. No, porque eso sería como el que reza y peca empata. ¿Me están entendiendo? Pero lo que significa ese mensaje es que si nosotros nos adentramos a conocer la palabra, a conocer, a profundizar, a explorar. Mira, hermanos, nosotros estamos en un tiempo en nuestra casa, mi esposa, estamos en un tiempo de explorar, de conocer, de profundizar en todo el texto, en la Torá, en lo que estamos aprendiendo, y estamos impresionados e impactados como Dios cada día nos alimenta y nos da y nos llena y nos produce cosas tan nuevas y tan maravillosas. Por favor, hermanos, todo enanismo crees que te quedaste pequeño con lo que tienes y que con lo que tienes te sientes muy grande, pero lo que tienes es poco. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Estamos en una nación de oportunidades. ¿De qué nos sirve decir que estamos en un país de oportunidades si todas las oportunidades nos pasan por el frente y no tomamos ninguna? Estamos en un país de oportunidades para vivir las oportunidades y hacer de nuestra estadía. ¿Saben? Perdónenme que haga referencia a esto. Solo lo quiero mencionar. Ahora que tuvimos la oportunidad de salir en estos días hasta Pensacola, visitamos unos 2 o 3 lugares sobre carretera, 2 sitios. Y 2 sitios tan impresionantemente bonitos. Las construcciones, la gente, el ambiente. Me senté por un momento en un jardín allí, en una banquita muy bonita, muy decorada. Me senté y miraba a mi alrededor a la gente caminar con sus bebés en los coches, todos tranquilos. Se sientan en el jardín, toman el sol, salen a la playa. Y yo le digo a Pili, ¿este será el planeta Tierra? ¿Será que nosotros estamos en la tierra? Esta gente parece que el mundo no existiera. Viven tranquilos, cómodos, descansados, reposados, lujosos. ¡Wow! Yo le decía a Pili, ¿este será el planeta Tierra? ¿Saben? Y los hijos de Dios vivimos afanados, cargados, oprimidos. ¿Y dónde está entonces la palabra de Dios? O sea, esos gentiles, prosélitos o como quieras llamarlos, que no conocen ni siquiera al Señor, viven con tanta paz. Y la palabra dice, y no es la paz que Dios les da, es la paz que el mundo les ofrece. Y el Señor dice, yo he venido a traerles a ustedes paz, no la que el mundo les ofrece, sino la paz que yo les doy. Y yo me pregunto, ¿y dónde está? ¿Usted me está entendiendo a dónde quiero llevarlo con esta reflexión? Quiero decirte que Dios nos trajo a esta nación para ser bendecidos con toda bendición celestial, y las oportunidades de Dios tenemos que tomarlas para vivir conforme al propósito y el llamamiento que Él nos dio. Diles, dijo el Señor, diles que yo los bendigo, diles que yo estoy con ellos, diles que yo sano sus enfermedades, diles que yo les atenderé su necesidad, diles que no teman, diles que avancen, diles que vayan con la palabra, diles, y es lo que estamos haciendo hoy, diles. Número 8, Lucas capítulo 19, verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Qué preciosa enseñanza. Pequeño de estatura, pero pequeño de estatura entre la multitud. El Señor específicamente se detuvo y le dijo, a tu casa iré hoy. Dígalo conmigo, Señor, mi casa está abierta para ti. Señor, yo soy pequeño de estatura, pero yo sé que tus ojos están puestos en mí y te recibo con gozo. Dice la palabra que descendió apresuradamente y lo recibió con gozo en su casa. Amén. Octavo mandamiento o impedimento para ministrar
como un sacerdote. ¿Cuál es? Cataratas en los ojos. Cataratas en los ojos. Al igual que el ciego tiene una visión defectuosa, un impedimento para no ver correctamente, y sin visión restaurada por el Ruach HaKodesh, Jesús advirtió de los peligros de un ciego que guía a otro ciego. Por lo tanto, es incapaz de juzgar correctamente ni de enseñar la Torá. Un ciego guía a otro ciego. Qué cosa tan impresionante. Y ese es el típico modelo que tenemos lastimosamente en las culturas que nosotros vivimos hoy. Por donde va un ciego, por ahí van todos. Por donde va un ciego, por ahí van todos. ¿Por qué? Porque no tenemos la visión celestial, el discernimiento natural de Dios en nuestra vida para enfocarnos y caminar conforme al propósito para el cual Él nos ha escogido. Capítulo 9, verso 6 de Juan dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y el ciego vio. Amén. Noveno mandamiento. Dice: las llagas superando, aquí es supurando, o las úlceras. Lo vimos en la enseñanza de Tazría. Tatzara, ¿qué significa Tatzara? Recuérdenlo, lepra. Hablamos de la persona leprosa. Es la persona afectada por tzarat, la lepra, atacado por el pecado, insensible al mismo, contagioso e inmundo. Libro de Mateo capítulo 8, verso 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Wow, lemor. Dígalo conmigo: diles que hoy son limpios y sanos de toda lepra, de todo pecado. Amén, amén. Décimo impedimento para ministrar, y aquí hay una palabra en la pantalla que está tal vez incorrecta. Dice los testigos. Bueno, no son los testigos, son los testículos para los varones. Los testículos dañados, que significa que tiene esterilidad, incapacidad de llevar la buena semilla, incapacidad para dar buenos frutos o ser fructífero, separado de la vid verdadera, no apto para el servicio del reino. Entonces aquí nos está hablando específicamente de no tener la capacidad de engendrar o de sembrar o de producir semilla, y dice que es uno de los impedimentos para el sacerdote. Juan capítulo 15, verso 1 y 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, es decir, estéril, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mateo capítulo 28, verso 18 dice: Jesús se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a ser talmidín, es decir, discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, es decir, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la época. Amén. ¿Vamos bien? 10 aspectos por los cuales no podemos ser sacerdotes. Y en alguno de esos 10 aspectos, todos nosotros, si no en los 10, hemos clasificado. ¿De acuerdo? Todos, si hacemos un autoexamen, una autoevaluación, diga conmigo, techuvá. Dígalo más fuerte, techuvá. Techuvá significa, hermano Isaías, arrepentimiento. Pero vean lo interesante del arrepentimiento. El arrepentimiento significa, dígalo conmigo, preguntas y respuestas. Tesh, preguntas, tuvá, respuestas. Techuvá, preguntas y respuestas. ¿Qué significa? Que usted, cuando conoce del Señor, usted tiene preguntas. ¿Qué significará ser cristiano? ¿Qué significará la Torá? ¿Qué significará la palabra? Eso se llaman preguntas. Chuvá significa las respuestas. Cuando usted conoce la palabra, cuando usted va a la palabra y la palabra se revela así sobre tu vida, entonces tú tienes techuvá, tú te arrepientes. ¿Te arrepientes de qué? Te arrepientes de tu vieja manera de vivir para empezar una nueva manera de vivir ahora en la palabra. ¿Está conmigo? Pero ¿qué sucede con la persona que tiene preguntas y no encuentra respuestas?
¿Usted sabe cuántas miles de gentes vienen a una congregación con preguntas y no encuentran respuestas? ¿Por qué no encuentran respuestas? Porque no disponen su corazón para morir al viejo hombre. ¿Qué es lo que hoy lastimosamente tenemos en tantas mega construcciones de iglesias? Tenemos a cientos de miles de gentes que se reúnen en mega iglesias que nunca pudieron llegar al techuvá, es decir, llegaron con preguntas, pero nunca encontraron respuestas. Por lo tanto, se conforman con estar en un lugar donde tengan buena música, un buen ambiente, mucha gente y se sienten emocionalmente bien, pero no tienen techuvá, es decir, no logran encontrar arrepentimiento de su vida. Por lo tanto, hoy tenemos a tantas gentes en la vida de la congregación, creyentes entre comillas, que se consideran cristianos, que nunca han logrado tener ni la paz interior ni la sanidad interior, porque nunca han encontrado respuestas. Por lo tanto, nunca han logrado tener una verdadera techuvá. ¿Qué es techuvá? Arrepentimiento. ¿De qué necesitamos arrepentirnos? ¿Alguien aquí tiene algo de qué arrepentirse? Diga, yo tengo algo de qué arrepentirme, Señor. El sacerdocio del Antiguo Testamento son figuras de la obra redentora del Mesías a su primera y segunda venida. Hoy, Yeshua quiere invitarnos a ser habilitados para su servicio. El sumo sacerdote, Yeshua, está sanando ciegos, cojos, mancos, paralíticos, enfermos espirituales, leprosos, separados de Dios Altísimo por el pecado. Así es que la pregunta de hoy es, ¿quieres servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tienes que ser salvado por el sacerdocio de Yeshua. Dígalo conmigo, Señor, en este día, a través de estas 10 plagas, he identificado en mi vida personal cuáles son mis aflicciones que me impiden ser un sacerdote. Por lo tanto, hoy te entrego toda mi carga, te entrego todo mi pecado, te entrego todo mi egoísmo, toda mi vanidad, mi mente natural, y me entrego a ti, Padre, con mi mente natural, para vivir una vida en sobrenaturalidad, para vivir una vida en la emuná, para vivir una vida del Dios Todopoderoso, una vida a la cual tú me has llamado a vivir. Señor, perdóname por todo mi pasado, por todo mi pecado. Ya no puedo vivir con esta carga, pero hoy tú me haces descansar y todo te lo entrego a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Espero, mis hermanos, que hayan recibido una palabra hoy, que haya sido de bendición este mensaje. Dígalo conmigo, emor, bendiciones. Ahora dígalo conmigo, bondad y rigor. La palabra tiene poder, amén. Pero la palabra tiene poder para ser de bondad y la palabra tiene poder para ser de rigor. Por lo tanto, cuando el sacerdote habla con bondad, también el sacerdote puede hablar con rigor. Así como un padre habla con su hijo y le habla con amor y con bondad, asimismo un padre le puede hablar a su hijo con rigor sin que deje de amarlo. Amén. Entonces, bondad, dígalo conmigo, bondad y rigor. Ahora, nada de lo que haga tu mano derecha lo tiene que conocer tu mano izquierda. Vive tu vida con bondad. A ver, yo quiero cerrar con esto. Hermana Pili, ven. ¿Alguien puede conmigo, por favor, por un momento decirlo? Pero no quiero un coro. Yo quiero que usted lo diga en su corazón, tal vez para usted mismo. Pueda decirle, Señor, permíteme vivir mi vida con bondad. Si hablo más de lo que tengo que hablar, perdóname. Si hago menos de lo que tengo que hacer, perdóname. Pero por cualquier circunstancia sobre mi vida, permíteme vivir una vida en bondad. ¿Qué significa una vida en bondad? Significa que cuando hablamos con un hermano, cuando nos acercamos a un hermano, cuando conocemos de un hermano, aprendamos siempre, por encima de cualquier circunstancia que sea, a amarlo en bondad. Somos tan rápidos para juzgar, rigor. Somos tan rápidos para juzgar, rigor. Somos tan rápidos para acusar, rigor. Y el Señor dice, no quiero rigor, la justicia es mía, quiero bondad. Que cuando hables de un hermano, hable con bondad. El hermano Luis sufrió un accidente esta semana. Ninguno de nosotros puede decir, ja, 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 eso le pasa. Eso no es bondad.
Eso es rigor. Y eso no es de Dios, por lo menos. Eso es pecado. ¿Qué significa bondad? No importa cómo sucedió. Lo importante es decir: Padre, te damos gracias, que en medio de la circunstancia por la que el hermano pasó, le guardaste su vida. Tuviste la bondad, porque el accidente fue extremadamente delicado. Pudo ser muchísimo peor de la circunstancia que está hoy, y está muy delicado. Le pasó a él, nos puede pasar a nosotros. Por lo tanto, bondad es el mensaje que Dios tiene hoy para la iglesia. Cuando te refieras de un hermano de la congregación, de los que estamos hoy aquí reunidos, cuando te refieras hermana Alicia, hermana Claudia, hermano Félix, cuando te refieras de alguien de la iglesia, refiérete en bondad. Porque cuando nos referimos de alguien en amor y en bondad, así como nosotros sembramos, de esa misma manera nosotros cosecharemos. Padre amado, te doy gracias por esta reunión. Te doy gracias por tu palabra, amor, una palabra maravillosa que marca el corazón de nuestras vidas como iglesia y como parte del sacerdocio de esta casa. Que la palabra bondad y rigor sea un principio de vida integral en nuestros corazones, porque tu palabra es bondad, porque tu corazón es bondad, porque día a día tú tienes bondad y misericordia para con nosotros. En tu nombre, Padre, oramos, Señor, y las gracias a ti, amado Señor, te damos. Amén, amén y amén.